Amén. Bueno, también bienvenidos a todos aquellos que nos visitan a través de las redes. Bueno, hoy quiero hablarte de un tema que, pues esta vez muy común, ¿verdad? Dice el pastor otra vez hablando del mismo tema. Pero este tema es fundamental para nosotros, ¿verdad? Es muy necesario, lo aplicamos todos los días, a cada instante de nuestra vida. Y quiero hablarte una vez más sobre la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el sustento de nuestra vida. O sea, ¿por qué habla tanto de la fe? Porque la fe es lo que nos sostiene, más que el respirar, más que la prosperidad o más que cualquier otra cosa. La fe es lo que nos sostiene, ¿va? Y esta palabra que el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 1, verso 16, él la toma de Habacuc, de un profeta del Antiguo Testamento que también menciona lo mismo. Vénganse, hermanos que están allá atrás, vénganse para acá. Los que acaban de llegar, vénganse de este lado. Más cerquita, más en comunión, eso. Entonces, Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Para qué se revela el Evangelio? ¿Para qué creemos en él? ¿Qué es el Evangelio? El mensaje de la buena noticia. El Señor Jesús viene a morir por nosotros, paga nuestros pecados, nos da vida eterna. Y todo esto es por medio de la fe. Usamos palabras, estamos hablando de palabras, leemos palabras, el Evangelio son palabras que nos llevan a creerlas, ¿verdad? Entonces es el punto el Evangelio se cree, ¿verdad? Para eso está, para creerlo y para seguir creyéndolo, ¿verdad? No creerlo solamente en un instante, en un momento de mi vida, sino es para fe. Y seguimos con fe y seguiremos con fe mientras vivamos en la tierra. Ya que estemos en los cielos, pues ya no requerimos de fe porque ya veremos todas las cosas tal como son. Pero mientras estamos aquí en la tierra, pues estamos para fe y por fe. Y por eso dice la Escritura, mas el justo vivirá por la fe. Nosotros vivimos por la fe, es nuestro sustento. Uno puede decir, no, yo me sustento de comida, yo me sustento de mis proteínas, yo me sustento del dinero que tengo, yo me sustento de mi trabajo. No, nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, nos sustentamos y vivimos y existimos por la fe que tenemos en Dios. Entonces el Evangelio es por fe y para fe, y el que lo cree vivirá por medio de la fe. En nuestra fe, en nuestro creer, están las bendiciones. Ahí está nuestra sanidad, nuestra salud, ahí está nuestra provisión, ahí está nuestra protección. En la fe tenemos la victoria en las batallas, la comunión misma con Dios la tenemos por medio de la fe. La evangelización que hagamos pues va a ser por medio de la fe. Voy a evangelizar si realmente creo en el Evangelio. El servicio que hago para Dios también está dentro de la fe. Y no se diga también nuestra obediencia, la hacemos por medio de la fe. Por eso el justo vive por la fe. Imagínate cuántas cosas encontramos, y hay muchas más, en la fe, a través de creerle a Dios todas estas cosas. Porque ¿qué es la fe? Ya lo sabemos, muchos lo pueden decir de memoria, lo repiten una y otra vez, ¿verdad? Romanos 11, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Que es la certeza en las promesas que Dios nos ha dado que aún no recibimos. Yo sé que tú has recibido muchas promesas, pero hay promesas que tú no has recibido. Bueno, pues necesitas fe para recibirlas, tener la seguridad que esas promesas que Dios ha dado, que son promesas que van a suceder en el futuro, Dios las va a cumplir. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Y cuál es esa convicción? Pues la convicción de que existe el reino de los cielos. No lo vemos, no está, no podemos entrar a tocar la puerta y entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos no se ve, a Dios no lo vemos. Hay muchas cosas que no vemos de ese mundo espiritual, pero ahí existe, como dice el apóstol Pablo, esto que se ve, existe o provino de lo que no se ve, que es el reino de los cielos.
y esa es la convicción, ¿verdad? Existe el reino de los cielos, y si existe el reino de los cielos, existe, por supuesto, ¿verdad? Dios existe, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, los milagros, las promesas, existe la vida eterna, existe el poder de Dios que no vemos, pero allí está. Entonces, existe, ¿verdad? No lo vemos, pero allí está. Esa es la fe. En eso la aplicamos, ¿verdad? En la certeza de las promesas de Dios, la convicción de que existe ese mundo espiritual, aunque no lo veo, aunque no lo palpo, aunque no lo puedo percibir físicamente. En el Antiguo Testamento vemos cómo los profetas una y otra vez llaman al pueblo a creer. Tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento todo el tiempo los profetas hablando y diciendo: créanle a Dios, crean que Dios va a estar con ustedes, crean que Dios los va a defender, crean que Dios va a estar con ustedes, crean que Dios les va a dar la victoria. No vean todo el mundo, todos los enemigos, por grandes que sean, ustedes crean que Dios va a darles la victoria. Crean en Dios. Esa es la exhortación que encontramos una y otra vez a través de los profetas. En ese tiempo, pues la palabra estaba en rollos, no era muy común que la gente la tuviera, solamente había muchas cosas que todavía no estaban declaradas o profetizadas, y por eso Dios estableció esos profetas. ¿Y qué dijeron los profetas? Pues créanle a Dios, crean lo que Dios dice que puede hacer por su pueblo. Ya en el Nuevo Testamento, ya que viene el Señor Jesús, ¿de qué vino a hablarnos? Y el énfasis que Él pone es en el reino de los cielos. Y Él dice que Él ha acercado el reino de los cielos. Ese mundo invisible, donde está Dios, donde están los milagros, donde está su poder, donde está su grandeza, ese mundo eterno, dice el Señor Jesús, pues se los acerco, existe, crean. Entonces, si tú ves, todos los mensajes del Señor Jesús siempre van enfocados a crean. Crean las cosas que Dios ha prometido, crean y van a recibir. Crean ese mundo invisible, crean en ese Dios invisible, poderoso que creó todo este universo. Crean en Él y lo van a recibir, y van a recibir las bendiciones. Vamos a Marcos capítulo 11, verso 24. Y pues ve aquí el Señor Jesús la manera que lo establece. Y me gusta, ¿verdad? O sea, el mundo espiritual es tan fuerte que lo que yo pida puedo recibir. Y vean la frase, ¿verdad? O la enseñanza que el Señor Jesús da aquí en Marcos capítulo 11, verso 24, que dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que yo pida orando, o sea, parece algo... pues es difícil, ¿no? de creerlo para nosotros en un mundo físico. Pues ¿qué es? Pues tú necesitas pagar para recibir algo, necesitas pues tener una persona para que te haga un favor, necesitas fuerza para que entonces vayas a trabajar y te den un sueldo. Pero aquí el Señor Jesús habla de algo espiritual. ¿Y qué dice en eso espiritual? Dice: todo lo que pidieres orando, crean, otra vez la fe. Crean lo que pidan con sus palabras, lo que ustedes necesitan, pídanlo y os vendrá. Por supuesto, es a Dios a quien le pedimos. Y vamos también a Marcos capítulo 9, verso 23. Y otra vez da una frase muy fuerte el Señor Jesús hablando de la fe. ¿Y qué dice aquí? El Señor Jesús les dijo: si puedes creer, o sea, otra vez la fe, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Otra vez hablando de la fe. Y a mí me gustan estos dos versículos, como estas frases que el Señor Jesús da, las pone en un absoluto. O sea, no da la posibilidad, bueno, algunas cosas, no todas las cosas, no se pongan tan abusivos, ¿verdad? Y no pidan todas las cosas, unas poquitas, lo que necesiten, pidan un poquito más de lo que tienen, lo que realmente necesiten, pídanlo, si no, todos no lo van a recibir. No, el Señor Jesús dice: todo lo que pidan, todo. Si lo creen, todo lo que pidan, van a tenerlo, lo van a recibir. Y cuando dice: si pueden creer,
todo les es posible. O sea, no dice algunas cosas, dice, no abusen de su fe, no crean que esto no se puede hacer, es demasiado lo que piden, no pidan poquito, pidan así mesuradamente, pidan de acuerdo a las posibilidades, a la existencia que hay, pidan de acuerdo a las circunstancias que vive el país, dice, no abusen, pidan, pero no. Otra vez que encontramos que el Señor dice, todo les es posible, un todo, o sea, las dos veces las menciona la fe con todo, absolutos. Entonces, ese es el nivel de fe al que podemos llegar. El Señor Jesús no está hablando humanos, no está hablando ángeles, no está hablando a seres espirituales que tal vez están con Dios y creen todas estas cosas, no, nos habla a los seres humanos. Es ustedes con su mundo físico y todas las limitaciones que tienen, la fe los puede llevar a recibir todas las cosas que pidan. La fe los puede llevar a creer que todo es posible, en todas las posibilidades, en que Dios puede defenderlos. O sea, las cosas les serán posibles, o sea, absolutos. No nos limita a ciertas cosas. Entonces la fe no está limitada. La fe es absoluta. En Dios, por supuesto, la fe. Y recordemos aquel pasaje donde el Señor Jesús dice, tened fe, pero en Dios. Entonces todo lo que pida, todo lo puedo recibir. O sea, ese es el absoluto de la fe. Todo es posible para el que cree. Entonces cuando tú metes una pizca de posibilidad de que no suceda, pues ya no tienes una fe absoluta. O si metes la pizca de la posibilidad de que eso que estás pidiendo es imposible para ti. Tal vez para todo el resto del mundo, pero para ti es imposible. Ya tu fe no es absoluta. Por eso es muy importante la manera en que nosotros pedimos. Nosotros vamos a pedir las cosas. Por eso el Señor Jesús dice, todo lo que pidieres, si creen que lo van a recibir, lo van a recibir. Entonces, es muy importante la manera en que yo pido. La manera en que pido. Porque yo voy a pedir de acuerdo a mi fe. De acuerdo a lo que creo. O sea, la fe es personal. No es general. Es algo que yo tengo de manera personal. De aquí vemos un ejemplo y quiero que vayamos a Mateo capítulo 9, verso 28. Y aquí vamos a ver un ejemplo. El Señor Jesús se topa con unos ciegos. O sea, imagínate, ciegos. No sabemos si era de nacimiento, si les pasó algo, una enfermedad los hizo ciegos, pero pues eran ciegos. Y ahí iban siguiendo a Jesús hasta que llegó a una casa. Y dice el verso 28, llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Porque habían pedido que les sanara. Dice, de verdad que lo creen, me están siguiendo, ¿no? O sea, de verdad lo creen. Y ellos dijeron, sí, Señor, sí creemos que tú tienes el poder para hacer que yo vea, para que nosotros podamos ver. Verso 29, vean la respuesta que Jesús les da. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces sí creyeron, sí había su fe o su pedir estaba conforme a su fe, porque sí creyeron. Por eso dice, conforme a su fe será hecho. ¿Sabes cómo te va a suceder los milagros? Eso que te decía, que en tu fe están los milagros, la victoria, la salud, la provisión. ¿Sabes cómo va a suceder esto en tu vida? Pues conforme a tu fe, conforme a lo que tú crees. Entonces, conforme a tu fe, o conforme a vuestra fe, implica la manera en que crees. O sea, ¿de qué manera crees tú en Dios? Y más ahora con tantas redes sociales, tantas cosas que te dicen,
tenemos acceso a tanta información científica, tenemos acceso a tantas tecnologías que el ser humano ha podido lograr. Y eso pues está ahí dentro de todas esas cosas que el mundo nos ofrece, está nuestra fe. Entonces implica, ¿cuánto crees? Con toda tu tecnología que hay en el mundo, con todo y las cosas que ves en las redes sociales, con toda la información, con toda la ciencia, con todas las clases que tal vez recibes en la universidad, pues tú has conformado tu fe a eso. Tú tienes que conformar tu fe en medio de este mundo con toda esta información que tienes. Entonces, muchos conforman su fe pues de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? O de acuerdo a lo que escuchan, o de acuerdo a sus convicciones, porque la fe es convicción, ¿verdad? Tal vez muchos puedan decir, no, pues yo creo que Dios es todopoderoso. Por supuesto. Pero cuando ya tienes un problema, dices, bueno, yo creo que Dios es todopoderoso, pero esto en particular, Dios no puede hacerlo conmigo. Esto a mí no me puede pasar. Entonces ya conformaste tu fe, si crees que es Dios todopoderoso, pero en tu caso no es tan todopoderoso. Así lo crees, esa es tu fe. Entonces tú pides y dices, bueno, mejor ni lo pido, ¿verdad? Porque qué tal si Dios ni puede hacerlo. Entonces ya no lo pediste. O lo pediste y dices, bueno, pues ya ves si sucede. Ya no creíste que puede suceder. Puedes creer que Dios es el dueño de todas las cosas. Y lo dice la Escritura, la tierra y su plenitud es de Dios. Lo hablábamos el domingo pasado. La tierra, dice la Escritura, y su plenitud y todos los reinos de este mundo son de Dios. Todo el oro, la plata es de Dios. O sea, Dios es el dueño de todo lo que existe. Los edificios, lo que está en el banco, lo que tiene la empresa donde tú trabajas. Todo eso le pertenece a Dios. Entonces, tú dices, yo creo que Dios es dueño de todas las cosas que existen, pero hay cosas que le pertenecen a cierta gente que no me la puede dar. Es que lo que tiene fulano de tal que yo lo quiero, no me lo puede dar. Es que lo que tiene el banco, eso ya no lo puedo recibir yo. Entonces ya limitamos que Dios es el dueño de todas las cosas. Puedes creer que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, pero no todas las promesas se pueden cumplir en tu vida. ¿Ya me explico lo que te quiero decir? Nosotros pedimos conforme a la fe que tenemos. Entonces sí puedo tener un absoluto de Dios, pero a la hora de pedir no lo tengo. Y no lo creo y no lo tengo en convencimiento. Porque pues las circunstancias, las cosas me hacen dudar que Dios lo pueda hacer. Entonces ya mi fe no es absoluta. Ya mi fe es conformada a ciertas cosas. Entonces sí conformamos nuestra fe. Y conforme a la manera en que tú pides, ya has conformado tu fe, pues vas a recibir las cosas, ¿verdad? También, o sea, la forma en que pides, la forma en que levantas tu petición, esa es tu fe. Por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que dice, cuando me enferme, Señor, sáname. O sea, ya aceptó la enfermedad. Entonces, ya cuando esté enfermo, que Dios lo sane. ¿Por qué no mejor creer que Jesús pagó por mi enfermedad y la enfermedad no tiene nada que ver conmigo? Y ni siquiera tienen que acercarse a mí. Entonces, ¿qué es lo que creo? Muchos dicen, bueno, Señor, cuando me asalten o me roben, porque esta ciudad está tan peligrosa que ya les tocó al 99% de la gente que los asalten y los roben, cuídame, Señor. ¿Por qué no mejor creer que pues Dios confunde a mis enemigos y no me van a alcanzar y Él los va a detener y no podrán ni siquiera tocarme? O sea, ¿qué creo pues? Cuando pierda todo, Señor, sosténme. O sea, muchos ya les va tan bien como el típico, ¿verdad? Es que me está yendo tan bien que yo creo que voy a perder todo un día. Esa es su fe.
Y entonces dice el Señor, cuando pierda todo, sosténme. ¿Por qué no creer mejor que Dios me va a bendecir para siempre? Y siempre me dará una buena medida, apretada, remecida y rebosando. O sea, ¿qué creo? ¿Cómo he conformado mi fe? ¿Cómo es mi petición? ¿Conforme a la Escritura o conforme a las circunstancias que están alrededor? ¿Cómo has conformado tu fe? ¿Conforme Dios dice que las cosas o como el mundo pone las cosas? Y entonces ya tu fe no será absoluta. Te digo, mucha gente cree que Dios, la Escritura, por ejemplo, hablando de ese punto del mal, la Escritura dice que oremos, ¿verdad? El Señor Jesús nos dice, oren para que el Señor los libre del mal, o sea, que ni siquiera nos toque el mal. Y la gente con todo lo que está pasando, con todas las noticias que me dice, bueno, cuando me toque el mal, pues que Dios me ayude. No, pues entonces mi fe está siendo limitada. A mí me gusta una oración que el sábado pasado nos daban en la oración los hermanos que dijeron, y quiero que vayamos a 1 de Crónicas 4:10. Y esta es una oración muy sencilla, pero él tenía fe en Dios y le respondió Dios conforme a su fe. O sea, Dios te va a responder conforme a la fe que tú tienes, hablando acerca del mal. Dice aquí la Escritura, 1 de Crónicas 4:10, dice, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Este hombre, o sea, se adelantó a su fe era absoluta. Dice, pues, ¿para qué pedir que Dios me libre cuando estén las cosas mal? Pues mejor que no lleguen las cosas a ese grado. Y entonces él dice, Señor, líbrame del mal para que no me dañe, para que no me alcance. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos en la Biblia. ¿Qué son las promesas de Dios? ¿Qué ha prometido? Y si tú crees en el absoluto de la palabra, si tú crees en el absoluto que Dios establece, entonces vas a pedir conforme a lo que Dios prometió, lo que Dios ha dicho, no bajo las circunstancias que vives. Si tú vives las circunstancias o la ciencia o lo que físicamente puede suceder, pues no tienes fe, porque la fe es la convicción de lo que no has recibido, ¿verdad? Es la convicción de ese mundo espiritual que no existe, que no ves, que sí existe pero no ves. Entonces esa es la convicción, que ese mundo espiritual es más grande que este mundo físico y que las leyes naturales se rompen fácilmente por ese mundo espiritual. Cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, ese es un reto, ¿verdad? Cuando tú lees la Biblia, esos milagros sorprendentes que menciona la Escritura, ¿cómo los tomas tú? Como que se pasó ahí de fe el que escribió, como que exageraron, ay, está exagerado, como que el sol se paró. Ay, ya es exagerado, pero bueno, así lo dice la Biblia, pero qué exagerados. Entonces, ¿qué crees tú del poder de Dios? Todo es posible. Entonces, si al que cree todo le es posible, pues el que cree en Dios, cree que todos los milagros de la Biblia son posibles. Porque todo es posible para Dios. Entonces, ¿cómo está conformada tu fe? Yo lo que quiero esta noche exhortarte es, ¿cómo está conformada tu fe? ¿Bajo las promesas de Dios o bajo las circunstancias que tienes o las circunstancias del mundo? Y el reto es creerle a Dios en lo absoluto. O sea, el Señor Jesús nos retó a tener una fe absoluta en Dios. Que es posible. O sea, si al que cree todo es posible, ¿por qué es posible todo al que cree? Pues porque Dios es todopoderoso. Ese es el absoluto. Entonces, todo le es posible para Dios. Yo veo mucha gente, ¿verdad? Cuando supuestamente tiene fe, dice, sí, yo creo que Dios me va a sanar, pero pues es que a lo mejor me está tratando. Bueno, pues ahí está tu trato, ¿no? Recíbelo. Es que Dios enriquece, pero a lo mejor a mí Dios no me quiere
prosperar y quiere que tenga problemas económicos. Bueno, esa es tu fe. Es que mis hijos, sí, yo creo que Dios los puede transformar, pero es que está re difícil con estos hijos. Esa es tu fe. Así la has conformado a las circunstancias y no a las promesas. ¿Sabe? Nuestra fe debe anticiparse al mal. No a que estés en el mal y entonces empieces a orar, porque nos va a ser más difícil. En media tormenta es más difícil creer. Pues mejor creo antes de que me pasen las cosas, cuando está todo bien, cuando está todo tranquilo. Señor, yo creo, confieso, declaro tu palabra, lo que tú dices, lo que tú prometes. Entonces nuestra fe debe anticiparse al mal. Porque conforme a tu fe vas a recibir. Conforme a tu fe te será hecho. Y yo podría decirte ya con toda esa explicación, conforme a tu fe está tu vida. Así. Tú tienes lo que crees. Tú has conformado tu vida conforme a la fe que tienes. Entonces, como está tu vida es tu fe. Así. Así de sencillo. Es lo que nos dice el Espíritu, conforme a tu fe. Se te sea hecho, entonces tú tienes lo que crees. Eso es lo que tienes. Porque así la has conformado. Yo te exhorto a que conformes tu fe conforme a las promesas que Dios ha dado. Creamos correctamente. ¿Y quién me da esa indicación correcta? Pues la palabra de Dios. Ahí está, ya lo vimos todo el mes pasado. Conforme a la fe. ¿Qué dice la Escritura? Mi fe, ¿de dónde viene? Del mundo. Mi fe viene del TikTok que estoy viendo. Ya dijeron, no, esto hace daño. No, ya ni me acerco. Esto ya está peligrosísimo este mundo. O sea, ¿dónde estás conformando tu fe? Es que esto es imposible porque al tiktokero le fue imposible. ¿O está tu fe conformada a las Escrituras? Y que dice, la misma Escritura dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. ¿Cómo has conformado tu fe? Tú tienes lo que crees y tu vida está conformada y está hecha conforme a tu fe. Inclina tu rostro un momento.